Gracias por acompañarnos el día de hoy en este en vivo de Shots Conciencia. Mi nombre es Esteban Noya, soy coordinador de Ciencia y Estrategias Preventivas en la Fundación de Investigaciones Sociales, mejor conocida como FISAC. Estaré con ustedes la siguiente media hora. En este espacio buscamos abrir un diálogo para divulgar el conocimiento científico en torno a la prevención del uso nocivo del alcohol. Para esto nos apoyamos de expertos que nos ayudan a informarnos mejor, para poder tomar mejores decisiones en cuanto al cuidado de nuestra salud y nuestro bienestar. Bienvenidos sean todos ustedes a este Shot Conciencia. Este espacio es conducido por Aranza Perea, o en este caso, por mí. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos este ratito. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Como siempre, queremos mucho a nuestros invitados y les agradecemos mucho su disposición de estar y de acompañarnos y de compartir lo que saben. Me permito presentarte rápidamente, Nikolai. Nikolai Stepanov es psicólogo, es maestro en psicología social por la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla y está participando para un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, justo con el tema que nos ocupa el día de hoy, que es la telepsicoterapia o la ciberpsicología, como también se le conoce. Nikolai tiene amplia experiencia como docente, es docente de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP, y tiene conferencias que ha impartido a nivel nacional e internacional, tiene publicaciones en torno a la ciberpsicología o la telepsicoterapia, y es una persona que sabe mucho de intervenciones breves para reducir el consumo nocivo de alcohol. Es un abordaje desde las terapias cognitivo-conductuales. Nikolai también ha participado con FISAC previamente en publicaciones como en el libro Terapias Cognitivo-Conductuales en México, justo con un capítulo sobre telepsicoterapia en el que colaboró con la doctora Georgina Cárdenas y Fabiola Torres. Bueno, sin más preámbulo, hola Nikolai, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Esteban, por una muy halagadora introducción. Estoy muy bien. Quiero agradecerte, obviamente, la oportunidad que me están dando de discutir un tema de tanta relevancia y además, pues, un saludo muy cálido, ¿no? a toda la audiencia que podría estar interesada en este tema. Muchas gracias, Nikolai. Sí, esperemos que mucha gente pueda ver este programa y pueda beneficiarse de todo lo que sabes. Este tema de la telepsicoterapia nos interesa bastante porque, como sabes, y como saben muchas personas que se dedican a la salud mental, existen muchos retos para hacerles llegar servicios de salud mental a las personas, ¿no? Existen Sí. también muchas barreras de acceso, estigma social en torno a la salud mental, estereotipos, un montón de cosas que se meten en el camino de que la gente finalmente busque ayuda o si la busca, que la reciba, ¿no? Y que reciba atención de calidad. Por eso nos parecía tan importante abordar este tema contigo de la telepsicoterapia. Pero bueno, nos gustaría más darte la palabra a ti, que eres el experto en estos temas, y iniciar con una pregunta muy sencilla para abrir la discusión, para abrir la plática, y es básicamente, ¿qué es la telepsicoterapia y qué ventajas tiene en comparación con la terapia o los servicios de salud mental presenciales? Sí, Esteban, muchísimas gracias. Y creo que es una excelente pregunta para realmente empezar a contextualizar un poco este tema. Tengo que brevemente retroceder un poquito. Realmente este prefijo de tele surgió inicialmente en los años 50 como concepto de telemedicina. Porque allí fue cuando por primera vez se empezaron a utilizar medios de telecomunicaciones justamente para tratar a personas que, por ejemplo, por razones geográficas, no podían tener un acceso presencial a los servicios médicos, ¿no? Entonces era una manera realmente de paliar, ¿no? esta brecha existente. Realmente todo esto desembocó en un concepto un poquito más general, que es como telesalud,
y es en esencia el uso de información electrónica y los medios de telecomunicación, realmente para promover el cuidado de la salud, ¿no? Proporcionar información sobre la salud tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud, y un poquito involucrarse también en la administración de la salud. Este es como, digamos, lo que se denominaría un término paraguas, ¿no? Que cubre muchas cosas. Ya debajo de este se encontraría, por ejemplo, telemedicina, ¿no? Telepsiquiatría, telepsicoterapia, ¿no? Telepsicología. Ya en este contexto un poquito más concreto, existen muchas definiciones realmente, pero creo que una con la que podemos, digamos, explorar este tema y que me parece funcional, es que podemos definir a la telepsicoterapia realmente como el uso de prácticas psicoterapéuticas desarrolladas anteriormente, ¿no? Probadas respecto a evidencia, ¿no? Y sistematizadas, utilizarlas con la ayuda, sobre todo de tecnologías de información y comunicación, especialmente Internet, para optimizar la comunicación que puede existir entre un terapeuta y un paciente. Y también con la finalidad de maximizar realmente el alcance que se pueda dar al proporcionar, ¿no? Los servicios de salud mental en general. Creo que esta es como la mejor definición que te puedo dar y creo que espero que no tenga demasiados tecnicismos para nuestro estimado público, ¿no? La segunda parte de la pregunta, que también es muy válida, ¿no? Que tiene que ver respecto a qué ventajas podría tener, ¿no? Al final del día, la telepsicoterapia, si la comparamos con los servicios terapéuticos más convencionales, ¿no? Definámoslo, por ejemplo, como, por decirlo así, psicoterapia presencial, ¿no? De cara a cara, entre comillas, ¿no? Realmente hay muchos, y aquí también necesito dar un poco de contexto. Si uno, por ejemplo, ve a nivel tanto global, ¿no? Como a nivel nacional, reportes, ¿no? Sobre los problemas de salud mental, realmente vemos que se está volviendo una prioridad increíblemente importante, ¿no? Se proyecta, por ejemplo, que posiblemente a mediados de este siglo, ¿no? Posiblemente trastornos como la depresión ocupen el primer lugar como causa de discapacidad, ¿no? Esto nos da como una idea un poquito de lo importante que es, ¿no? El tratar de proporcionar ayuda a las personas que padecen o están en riesgo de padecer este tipo de trastornos. Y por otro lado tenemos desgraciadamente una situación en la que la mayoría de los países tienen políticas de salud que lamentablemente en cuanto a salud mental o no son suficientes o no se encuentran apropiadamente distribuidos. Por dar un ejemplo, un dato que había checado recientemente, es posible que haya cambiado, pero dudo que haya sido de una forma significativa. Pero, por ejemplo, en el caso de México, si tenemos contemplado, por ejemplo, un presupuesto de salud mental para un año, si se divide per cápita, ¿no? Por persona es $1 al año, básicamente, ¿no? Esto nos indica realmente pues, la necesidad de encontrar nuevos recursos, ¿no? Recursos que puedan tener un mayor alcance, ¿no? Idóneamente recursos que puedan también ser eficaces, ¿no? Y que tengan un significativo costo-beneficio, ¿no? Entonces, ante esta dificultad, realmente la telepsicoterapia sale como una opción increíblemente viable, muy útil, ¿no? Para poder proporcionar más servicio, ¿no? A más personas. Entonces, hay varias ventajas, ¿no? Palpables que podemos identificar en general para telepsicoterapia, ¿no? Si la comparamos con una psicoterapia más convencional, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con que la telepsicoterapia, al apoyarse en Internet, está utilizando realmente una manera de comunicación remota que puede ayudar a superar barreras, por ejemplo, geográficas, ¿no?
Esto es muy importante, por ejemplo, para personas que no viven en centros urbanizados, ¿no? Que es donde generalmente se suelen concentrar, ¿no? Muchas instituciones, por ejemplo, para proporcionar ayuda, ¿no? Respecto a la salud mental. También necesitamos contemplar el hecho de que hay gente que puede tener lamentablemente algún tipo de discapacidad, ¿no? Y para ellos un traslado físicamente, ¿no? A lugares en los que se les pueda dar el servicio que necesitan. Se ve obstaculizado, ¿no? De manera muy notoria, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el caso del tiempo, ¿no? Tenemos muchas personas que simplemente por todas las cosas que tienen que hacer durante el día, a veces no pueden darse el lujo, ¿no? De incluir, por poner un ejemplo, ¿no? Varias horas, ¿no? Realmente para hacer un viaje con un profesional y un viaje de regreso, ¿no? Obviamente, pues estamos viviendo en momentos económicos en donde la gente está tratando, ¿no? De mantenerse a flote, por decirlo así, y realmente dedicar más tiempo al trabajo. Entonces, estos son como potencialmente los beneficios inmediatos que la psicoterapia por internet puede proporcionar. Pero realmente no termina ahí. Hay más beneficios, tanto para los clientes o pacientes que buscan ayuda profesional, como para los profesionales de la salud misma. ¿A qué me refiero? Por desgracia, en general, todos los trastornos mentales, y en particular, ¿no? Porque creo que tengo que empezar a introducir un poquito el tema, ¿no? Personas que potencialmente tienen problemas de consumo de alcohol, existe una estigma muy significativa, ¿no? Respecto a estos padecimientos. Entonces, las personas muchas veces se ven disuadidas de buscar una ayuda psicológica, por ejemplo, tradicional, justamente por la percepción de que puedan ser juzgadas, ¿no? De manera negativa, como si fuera una debilidad de carácter, ¿no? Una debilidad moral. Entonces, la psicoterapia vía internet o la telepsicoterapia proporciona justamente un ámbito para esas personas en donde pueden, de una manera más anónima, buscar la ayuda que necesitan, ¿no? Sin tener que lidiar, ¿no? Con estos miedos, por ejemplo, de tal vez hacer más pública una parte, ¿no? En la que están padeciendo, sufriendo, por ejemplo. Otra característica es que la telepsicoterapia, que obviamente existen muchas modalidades, pero muchas veces ofrece acceso a información y ayuda inmediata, a las 24 horas, ¿no? No es un consultorio que está abierto, ¿no? De manera tradicional, por decirlo así, y que cierra, y pues cuando un paciente tal vez necesita ayuda, ¿no? En medio de la noche, ¿no? De alguna forma, o información que quisiera encontrar, la telepsicoterapia puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los pacientes tenemos esto. La otra es inevitable, ¿no? Que las tecnologías, ¿no? De comunicación se están volviendo cada vez más ubicuas en nuestra vida, ¿no? Yo obviamente vengo de una generación en la que, pues en mi niñez no teníamos internet, ¿no? Pero obviamente si estamos hablando de, pues, los millennials, ¿no? Por ejemplo, son personas que han crecido rodeados de esta tecnología. Es la manera en la que se comunican muchas veces. Entonces, Los estas nativos tecnologías digitales, ¿no? son más familiares para ellos, ¿no? Al final del día, y para ellas. Entonces, aquí tenemos una plataforma mucho más atractiva para ellos porque son más adeptos, ¿no? Al utilizar este tipo de medios. Si veo, por ejemplo, las ventajas desde el punto de vista del terapeuta, el terapeuta, por ejemplo, si está utilizando telepsicoterapia, tienen, por ejemplo, primero la oportunidad de una comunicación más rápida, ¿no? Con sus clientes, ¿no? Por ejemplo, si están mandando correos o están chateando, es mucho más rápido que una cita en un consultorio, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de situaciones de alguna dificultad extrema. La otra es las tecnologías de información y comunicación permiten el almacenamiento de información. Entonces ya no hay que depender tanto de la memoria humana falible, ¿no? Y sobre todo para terapeutas que están sobrecargados de trabajo, ¿no? Entonces pueden atender a más pacientes y tener realmente registros puntuales y literales, ¿no? De cómo va la terapia. Tienen la oportunidad, por ejemplo, de monitorear
mejora el progreso de los pacientes si los pacientes, por ejemplo, mandan autorregistros, ¿no? Ya sea si, por ejemplo, hablamos de estados anímicos, ¿no? A lo largo del día, ¿no? O si, por ejemplo, hablamos de consumo, en donde simplemente pueden llenar, ¿no? De manera automática un registro de cuánto están consumiendo a la semana, ¿no? Si eso es lo que está realmente monitoreando, ¿no? Entonces, realmente creo que hay muchísimas ventajas, ¿no? Que se pueden promocionar, ¿no? Claro. Con la psicoterapia. Nicolai, digo, es bastante claro todo lo que nos expones. Sin embargo, creo que la gente o las personas que no estamos familiarizados, quizá porque no somos nativos digitales o porque no tuvimos pues la oportunidad de interactuar tanto en línea, ¿no? Digo, a pesar de que vivimos una pandemia, eso no quita ciertas reservas que podamos tener respecto a la convivencia en línea, ¿no? Y cuando se habla de acceder a algún servicio de salud mental, ¿no? O en el caso de tener un problema con tu forma de beber y estás buscando por dónde, quién te ayude, y te encuentras una telepsicoterapia, ¿no? Una oferta de servicio de salud mental en línea que te dice, entra a este programa y puedes iniciar a reducir tu consumo de alcohol, como es el proyecto que tú has estado trabajando, o cualquier otro servicio de salud mental, ¿no? Llámese depresión, obsesiones, etcétera. Una duda muy común es, ¿qué tanto a través de esta modalidad se puede establecer como una relación terapéutica adecuada? O incluso hay modalidades en las que de plano no hay relación terapéutica, es decir, son programas autoaplicables. Aquí, ¿qué evidencia existe de la efectividad de este tipo de terapias, ¿no? Y con relación a este tipo también de dificultades o reservas que puede tener la gente. ¿Qué nos podrías platicar? Por supuesto, muchas gracias, Esteban. Creo que es perfectamente comprensible que las personas justamente tengan estas reservas porque pueden decir, por un lado, bueno, pero no tengo tanto contacto con la persona, ¿no? Prefiero tener esta interacción cara a cara. A pesar de, obviamente, preferencias individuales, ¿no? Que debemos de respetar. Es muy interesante lo que comentas, por ejemplo, sobre alianza terapéutica, ¿no? En general, la evidencia, ¿no? En cuanto a estudios sobre la eficacia de todas las psicoterapias, ¿no? Estoy hablando tanto las presenciales como no presenciales y de prácticamente todas las corrientes, ¿no? Han mostrado que es como uno de los factores más importantes para el éxito terapéutico, ¿no? Y una alianza terapéutica en esencia es una relación positiva empática, ¿no? Muchas veces, bueno, antes se definía con un terapeuta, ¿no? Y un acuerdo respecto a las metas de la terapia y los fines para alcanzar, ¿no? Uno podría decir, bueno, realmente telepsicoterapia puede realmente mantenerse, ¿no? Este elemento, si es tan importante al final del día para la eficacia, ¿no? De cualquier tipo de intervención. Afortunadamente, lo que sí se ha hecho es, por ejemplo, en cuanto a programas, ¿no? de intervención. Y hablando específicamente de programas que tienen que ver con tratamiento de abuso de alcohol. Se ha visto mucho que realmente no es necesario una presencia constante de un terapeuta cuando alguien está pasando por el proceso terapéutico. Se ha observado que, por ejemplo, una comunicación vía correo electrónico que es asincrónica, ¿no? O sea, no sucede en el mismo tiempo, por ejemplo, una vez a la semana, ¿no? En donde el terapeuta puede simplemente mandar un mensaje animando a la persona a continuar, ¿no? Con los pasos, ¿no? Del programa, cualquiera que sea. Y simplemente deje la apertura de que el cliente, ¿no? O el participante pueda comunicarse con él. Generalmente llega a cubrir el aspecto de la alianza terapéutica. De hecho, se han comparado programas de intervención en línea versus programas de intervención presenciales y se ha encontrado que la terapia en ambas modalidades puede tener el mismo nivel de alianza terapéutica, lo cual de hecho es sorprendente, pero la evidencia está saliendo. Obviamente es un tema que se está investigando. En cuanto a programas que son completamente autoaplicables, ¿no? En donde no hay un terapeuta presente.
también se están haciendo ahorita estudios en donde obviamente tenemos instrumentos para evaluar, ¿no?, este tipo de cosas como alianza terapéutica y adaptarlos realmente de tal manera en la que el programa pueda realmente emular, ¿no?, de alguna forma esta empatía, ¿no? O, por ejemplo, darle a la persona opciones en cuanto a escoger sus metas y las maneras en las que va a lograrlo, ¿no? Entonces, ahí también se está cubriendo esta parte de alianza. De hecho, de lo que yo había recordado ahorita, desgraciadamente no tengo los artículos a la mano, pero parecía que también había efectos positivos ahí, ¿no? Personalmente, en la parte de investigación que yo estaba checando, un contacto esporádico pero consistente con un terapeuta de carne y hueso, ¿no?, aunque sea no en el mismo espacio y no en el mismo tiempo, es más que suficiente para cubrir esa necesidad, ¿no? Claro. Oye, Nicolás, y hablando específicamente como de este estudio que estás haciendo, o este piloto, este programa piloto que tienes de reducción del consumo excesivo a través de un programa en línea, eh, no sé si nos puedas compartir un poco acerca de qué resultados han tenido, ha sido efectivo, eh, un poco para tener como que una noción, ¿no? De qué experiencias has tenido en ese sentido con este programa para reducir el consumo de alcohol. Sí, por supuesto, Esteban. Realmente mi objetivo fue justamente comparar dos modalidades de esta intervención autoaplicable, porque es en esencia una terapia que la persona toma a su propio ritmo, ¿no? Está automatizada de alguna manera, tiene que avanzar a través de una serie de módulos, y lo que a mí me interesaba era hacer la comparación de si había diferencias, ¿no?, en cuanto a su eficacia. Si comparábamos una modalidad en la que había una asistencia de un terapeuta, ¿no?, de una persona entrenada, o que fuera un programa completamente independiente, ¿no? Son las mismas características, simplemente en el caso del grupo en el que hay un contacto, ¿no?, con un terapeuta, el terapeuta se comunica semanalmente con la persona, comenta sobre los avances, ¿no?, que ha habido, anima a la persona a continuar, si hay casos de potenciales preguntas, pues invita a que la persona comparta cualquier información, ¿no?, cualquier tarea que haya hecho. Entonces, ahorita todavía estoy analizando los datos, pero lo que sí parece claro, y aquí tiene que ver justamente, creo que un poquito con el factor humano, es si hay una mayor preferencia de las personas de tener algún contacto humano, ¿no?, aunque sea mínimo, ¿no? No estoy diciendo que que implica que los programas completamente autoaplicables sean ineficaces, sino más bien que sí hay una tendencia, ¿no?, de las personas de realmente percibir, ¿no?, tener a alguien, aunque no tengan tanto contacto con él o ella, de que alguien está monitoreándolos, ¿no?, de alguna manera. Aquí también entra un poquito un tema que tiene que ver ya con la inteligencia artificial, ¿no? Las intervenciones en línea, por ejemplo, que son automáticas, están cada vez recurriendo más y más a una inteligencia artificial que pueda realmente sustituir un poquito en ese ámbito, ¿no?, al terapeuta. Y cada vez se están volviendo más eficientes, ¿no? Y realmente ha habido casos en los que las personas no se les dice que están hablando con un chatbot, por decirlo así, y cuando se les avisa que crees este es un programa, se quedan sorprendidos, ¿no? Entonces, se están haciendo experimentos en esa área, ¿no? De que tal vez un programa de inteligencia artificial entrenado, ¿no?, en psicología, pueda justamente en un programa autoaplicado ocupar el lugar de un terapeuta, ¿no? Eso Entonces, está, eso está tremendo, ¿no? Sobre todo ahorita con la explosión de estas muchas inteligencias artificiales a las que puedes acceder de manera gratuita. Pues sí, sí, por parece que ahí hay supuesto, mucho, es mucho un tema potencial. que creo que requiere otra cápsula en sí misma, ¿no? Y lleno de sus controversias, ¿no? Y preguntas muy interesantes, pero sí, eso es lo que te puedo comentar, ¿no?, respecto a eso. Ajá. Perfecto, perfecto, Nicolai. Oye, pues ya estamos
5 minutitos ya de terminar este shot conciencia, pero me gustaría preguntarte, a ver, si una persona está en este momento tratando en su mente, ¿no? Buscando la posibilidad de acercarse a algún servicio, ¿qué le podrías compartir? O sea, ¿en qué casos es mejor en línea? ¿En qué casos es mejor presencial? Como recomendaciones muy generales, ¿no? Al principio hablabas de personalidad, preferencias, etcétera, pero si pudieras dar así como una breve recomendación, ¿qué dirías? Muy en breve, obviamente todas las personas y todos los casos son muy diferentes, ¿no? Si pudiera tratar de hacer una generalización, sería esta. Generalmente los programas de intervenciones vía Internet, que suelen ser basados en intervenciones breves, ¿no? Obviamente con protocolo y probadas, ¿no? Empíricamente en cuanto a su eficacia, suelen estar orientados a personas que abusan del alcohol, ¿no? Pero que no tienen una dependencia al mismo, ¿no? Yo creo que esto ha salido probablemente más de una discusión que ustedes han presentado o han compartido con el público, pero generalmente si una persona tiene, por ejemplo, indicadores de una posible abstinencia, ¿no? Síndrome de abstinencia cuando deja de tomar. Porque todos podemos tener una, de hecho se debate si, por ejemplo, una resaca es una mini abstinencia o no. Pero si estamos hablando de una persona que cuando se abstiene del alcohol, ¿no? Tiene, por ejemplo, o alucinaciones o convulsiones, ¿no? O temblores incontrolables, ¿no? Es esencial ahorita en estas situaciones que sí tengan contacto con un médico, ¿no? Porque ya es un problema que va más allá de la psicología, necesitamos garantizar su seguridad física. Ahí, en mi opinión, por ejemplo, en esos casos deben de consultar, ¿no? Físicamente con una persona. Porque por un lado es admirable, ¿no? Que intenten reducir su consumo de alcohol, pero puede ser peligroso debido al nivel de tolerancia que han desarrollado, ¿no? Al mismo. Entonces, siempre es importante hacerlo con la presencia de un profesional de la salud. En ese tipo de casos, en mi opinión, la prioridad sí es ir con algún médico, ¿no? Si obviamente tienen contacto con algún especialista, ¿no? Por ejemplo, en adicciones, ¿no? Que son psiquiatras, que tienen experiencia en medicina, excelente, pero mientras vayan con algún médico y comenten este problema, ¿no? Ya están poniendo en movimiento de alguna forma una intervención que les puede ayudar, ¿no? Para esas personas, mi recomendación es si las intervenciones de mayor intensidad deberían de ser presenciales, ¿no? En cambio, ¿no? Si hay personas que realmente pueden tener consumo, ¿no? Fuerte, pero es esporádico, ¿no? Por ejemplo, los fines de semana, ¿no? Que tienen más o menos una buena funcionalidad en el sentido de que tienen una buena red de apoyo, tienen amigos, están estudiando o tienen un buen trabajo. Si tienen problemas debido al alcohol, tienen mucho que ver, por ejemplo, con, pues, desgraciadamente, como conflictos, de que se pelearon con alguien o no fueron a trabajar, no sé, un día por resaca, ¿no? En esos casos potencialmente estamos hablando de personas que no tienen dependencia, ¿no? Al final del día, en México, de las últimas estadísticas que yo he checado, se considera que alrededor de un 2% tal vez de los mexicanos tienen dependencia, ¿no? El resto de las personas que pueden tener problemas con el alcohol son lo que se denominan bebedores problema, ¿no? Cuyos obstáculos, ¿no? O dificultades surgen más de estas, digamos, estos tipos de consumo excesivo episódico, ¿no? Al final del día. Los programas vía Internet pueden justamente ayudar porque se ha visto que este tipo de personas suelen beneficiarse más de terapias breves. Y las terapias breves, debido a que son muy sistematizadas, son muy buenas para adaptarse a un contexto de Internet, ¿no? Hay una serie de pasos que se siguen, son programas ya respaldados por décadas de investigación. Entonces, en esos casos, yo diría, el primer escalón puede ser justamente este tipo de ayuda, ¿no? Que ahí justamente entra la sugerencia de ayuda escalonada, ¿no? Revisar el estado de gravedad de la persona y tratar de recomendarle una intervención de alguna forma que en cuanto a costo y beneficio sea la más adecuada. Si no hay resultado, pasar a uno de mayor intensidad y así sucesivamente, ¿no? Creo que ese sería como
muy en corto, que ya No, casi me paso de tiempo, pero bueno. una respuesta muy buena, la verdad, porque ese tipo de cosas las personas solo las desconocen y justo por eso mismo luego no buscan el tipo de atención que se ajusta a sus necesidades. Nicolai, pues lamentablemente hemos llegado al final de nuestro tiempo. Nada más, si las personas te quisieran encontrar, ¿tienes algunas redes, correo, algo que quisieras compartir? Si alguien quisiera saber más acerca de tu trabajo o tener algún tipo de comunicación contigo. Sí, por supuesto. Bueno, tengo mi correo que es nicolai.stepanovs@gmail.com, pero si quieres, con gusto, creo que tú lo tienes. No sé si tal vez se pueda poner ahí en algún tag, justamente cuando el video, si Dios quiere, lo decidan compartir en YouTube. Esa es mi forma de contacto. Pueden escribirme con cualquier duda, ¿no? Yo, Perfecto, claro que sí. Ahí lo súper contento, agregamos. ¿no? Bueno, concluimos este episodio de Shots Conciencia con la convicción de que el conocimiento y la prevención son las herramientas principales para una vida saludable. Nicolai, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, todo tu conocimiento. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en este en vivo. Por favor, si les gustó, compartan. Síganos en nuestras redes sociales en FISAC. Estamos como @mitosalcohol en Facebook, X, Instagram y en YouTube como Alcohol Infórmate. Muchísimas gracias, Nicolai, nuevamente y gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias a nuestro estimado público por su interés.